la clase. Muy bien, pues les doy la bienvenida a esta nueva clase. Estamos en la materia física 1. Ya es nuestra clase virtual número 4. Estamos todavía trabajando con la unidad número 1, que es Introducción a la Física. Ya hemos estado trabajando con unidades de medida, hemos estado trabajando con notación científica, hemos estado trabajando con conceptos básicos de la física y bueno, lo que sigue y lo que vamos a estar trabajando esta semana y la que viene, pues es el siguiente tema, que son vectores. Vamos a estar trabajando ahora con este concepto, que es un vector, pues es la representación de una magnitud física que tiene un origen, que tiene magnitud, que tiene dirección y tiene sentido. Y vamos a expresar, por lo general expresamos un vector con letras mayúsculas, también puede ser con minúsculas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y les podemos poner como una flechita en la parte de arriba de nuestra letra para denotar que estamos trabajando con vectores. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar con vectores de manera gráfica. Ahora, primero tenemos que diferenciar entre qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. Aquí yo les puse estos ejemplos. Una magnitud escalar pues es aquella que queda definida por un número y una unidad de medida. Por ejemplo, la masa. Nosotros la masa la podemos medir en kilogramos. Y aquí les puse un ejemplo. Este sería un ejemplo. Estamos manejando aquí un número y una unidad de medida. Esta es una magnitud escalar, 58 kilogramos. El tiempo, ¿cómo se mide el tiempo? Pues lo podemos medir en minutos, lo podemos medir en segundos, en horas, en días, etcétera. Y aquí, si se fijan, les puse un ejemplo, 45 minutos. Es la parte numérica y la parte de la unidad de medida. La longitud, pues la podemos medir en metros o en el sistema internacional se mide en metros, 1.65 metros. Aquí está el número y su unidad de medida. La densidad, el potencial eléctrico se mide en volts. El área, aquí se me fue, yo creo, el exponente. El área se mide, por ejemplo, en metros cuadrados, 25 metros cuadrados. El volumen lo podemos medir en litros. La temperatura se puede medir en grados Celsius, grados Kelvin o grados Fahrenheit. Entonces, fíjense cómo una magnitud escalar, pues simplemente está compuesta por un número que nos representa la cantidad o lo que estamos midiendo y su unidad de medida para saber pues qué es lo que estamos midiendo, en qué lo estamos midiendo. ¿Ok? Por eso es importante también que cuando pongamos las respuestas no nos olvidemos de la unidad de medida, porque ¿qué estamos midiendo? Metros, kilogramos, segundos, minutos, horas, ¿qué estamos midiendo? Ahora, fíjense, a diferencia de la magnitud vectorial, estas son aquellas que además de que tiene su parte, su magnitud o su número, y su unidad de medida, también tiene dirección y tiene un sentido. Por lo tanto, este tipo de cantidades los vamos a utilizar cuando se requiera conocer hacia dónde estamos moviendo el objeto o hacia dónde está girando. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, cuando un auto se está desplazando, que está viajando 590 kilómetros, pero ¿hacia dónde? Ah, bueno, pues es hacia el norte. Entonces ahí ya nos está dando una dirección o nos está dando un sentido. Por ejemplo, un motociclista que está viajando a una velocidad de 100 kilómetros por hora, esta sería la velocidad. Bueno, esta sería distancia. Acá la velocidad, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Y bueno, pues no es lo mismo viajar hacia Acapulco que viajar hacia Cancún. Entonces ahí nos está dando una dirección, nos está dando un sentido. Un objeto que cae debido a la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor de la gravedad. Sabemos que la gravedad o la fuerza que se ejerce es hacia el centro de la Tierra. Entonces sabemos hacia dónde va esa dirección. Levantar un objeto de 23 newtons. Imagínense, tenemos un objeto con un peso de 23 newtons, pero al momento de levantarlo, a lo mejor aquí nos faltaría un poquito de información porque pudiera ser que yo lo levante en diferentes direcciones, que se levante directamente hacia arriba o que se levante un poco inclinado. Entonces aquí ya nos está dando un poco de dato de hacia dónde, o sea, un sentido que pues va a ser hacia arriba, pero a lo mejor nos falta dirección. Si es hacia arriba recto o hacia arriba inclinado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero fíjense cómo aquí tenemos nuestra magnitud vectorial, que tenemos nuestra unidad de medida,
tenemos nuestra cantidad, perdón, que es el número, nuestra unidad de medida, pero aparte tenemos una dirección y un sentido. Espero que quede claro ahí un poquito esto. Esta sería una representación gráfica. Los vectores se pueden representar gráficamente con una flecha, ¿ok? A una escala determinada. Entre más cortita sea la flecha, quiere decir que nuestro valor es pequeño. Y entre más larga sea la flecha, quiere decir que nuestra cantidad o la magnitud es más grande. Y fíjense cómo aquí, esta flecha, esta sería la magnitud. Imagínense que a lo mejor esta flecha está representando una distancia que este carro tiene que recorrer, no sé, 500 metros. El sentido hacia dónde, a lo mejor aquí puede ser que sea hacia el noroeste. Ahorita vamos a ver en plano cartesiano cómo detectar si es norte, sureste o oeste. Y tenemos una dirección que por lo general la dirección está marcada con un ángulo de inclinación. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la magnitud, tenemos el sentido y a lo mejor aquí sería un ángulo de 45 grados, la dirección. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ejemplos un poquito más prácticos. Bueno, vamos a tener que utilizar el plano cartesiano para poder nosotros representar todo esto de los vectores. Por ahí ustedes ya recordarán en Matemáticas 3 que trabajaron con plano cartesiano, que nuestro plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante siempre va a estar arriba en la parte superior derecha, arriba a la derecha, y luego vamos enumerando en contra de las manecillas del reloj. Este es el cuadrante 1, este es el segundo cuadrante. Por lo general usamos números romanos. Tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Okay? Aquí está también en frase. Ok, tenemos aquí los cuadrantes. Recuerden también que el plano cartesiano pues está formado por dos rectas, una recta horizontal que es el eje de las X o el eje de las abscisas y el eje vertical que es el eje de las Y o el eje de las ordenadas. Aquí también ya nos están diciendo esa información. El punto donde se unen estos dos ejes pues se llama origen, aquí está marcado. Y también podemos marcar en el plano cartesiano los puntos cardinales. Siempre hacia la parte de arriba vamos a tener el norte, hacia la parte de abajo va a ser el sur, el este sería hacia la derecha y el oeste sería hacia la izquierda, ¿ok? Para marcar ahí los 4 puntos cardinales. Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo, por ejemplo, aquí con esta flechita que es el origen? Si yo me muevo de una manera inclinada, bueno, pues sería una combinación de los 4 puntos cardinales. Por ejemplo, aquí, si yo me voy 45 grados en medio del norte y del este, pues ahí le llamamos noroeste. Si nos vamos inclinado unos 45 grados entre el norte y el oeste, pues este sería el noroeste. Hacia 45 grados entre el oeste y el sur, sería el suroeste. Nos vamos como inclinaditos, así, dividiendo el ángulo de 90 grados a la mitad. Si nos moviéramos hacia este lado de acá, que es entre el sur y el este, pues es el sureste. ¿Ok? Para que también lo tomen en cuenta cuando nos movemos como que de manera inclinada en el plano cartesiano. Y siempre recuerden que estamos formando aquí ángulos de 45 grados entre cada punto cardinal. Aquí les pongo 4 ejemplos que nos dan solamente la dirección. Cuando nos dan dirección, pues estamos hablando del ángulo. Por ejemplo, aquí tengo un vector que está a 25 grados del eje X. Y bueno, por lo general siempre medimos el ángulo a partir del eje X positivo hacia donde está la flecha o hacia donde está nuestro vector. Fíjense que aquí estamos desde eje hacia el vector y son 25 grados. Aquí desde el eje X hacia mi vector son 150 grados. Fíjense cómo está este. Desde el eje X hacia el vector son 260 grados y por acá serían 305 grados. Siempre se va a medir así el ángulo cuando solamente nos dan el ángulo de inclinación. Cuando ya nos dan dirección y sentido, por ejemplo, en esta primera gráfica nos dicen 60 grados al norte del este o al noreste, como les decía ahorita. Ah, bueno, entonces yo tengo que marcar a partir del eje X hacia nuestro vector. Si me dicen 75 grados al noroeste,
Bueno, pues ahí estaría yo midiendo el ángulo desde el eje X, pero ahora del otro lado, ¿ok? Porque ya sé que yo voy a estar en este cuadrante, en el noroeste. Cuando yo estoy marcando un vector en el suroeste, pues entonces siempre marco el ángulo a partir del eje X hacia mi vector. Ya sé que estoy en el cuadrante 3. Cuando estoy marcando un vector en el sureste, yo sé que voy a estar en el cuadrante 4 y si me pide 40 grados, pues es a partir del ángulo, perdón, es a partir del eje X hacia mi vector para formar el ángulo, ¿ok? Aquí ya nos están dando dirección y sentido. Esto de los ángulos lo vamos a dejar para la siguiente semana para poder trabajar con esto, cómo descomponer un vector que me está dando dirección y sentido. Ahorita lo que vamos a practicar, pues es solamente cuando nos dan la magnitud. ¿Ok? Bueno, aquí les puse esta clasificación de sistemas vectoriales. El sistema vectorial con el que vamos a estar trabajando es el absoluto. Vamos a poder trabajar con el absoluto. En los no coplanares no, porque aquí nos estaría pidiendo 3 dimensiones. El eje X, el eje Y y el eje Z, pero solamente vamos a trabajar con el eje X y con el eje Y. Los colineales también pudiéramos trabajar con ellos más adelante, pero todavía en este periodo no vamos a trabajar. Es, por ejemplo, un objeto que yo quiero moverlo o quiero aplicar una fuerza en ambos sentidos, por ejemplo, aquí a la derecha y a la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo. Esa sería otra forma en la que podemos trabajar. Y los concurrentes, que todas las líneas de acción que forman o concurren en un mismo punto, eso sí lo vamos a estar trabajando la próxima semana. Ok, vamos a ver 2 métodos gráficos para poder nosotros calcular las sumas de vectores. Está bien sencillito porque imagínense que vamos a trabajar con un mapa, o imagínense un croquis, vamos a trabajar con un tipo de croquis en donde ustedes me van a marcar. Bueno, imagínate que tú caminas hacia el norte 5 metros, hacia el otros 2 metros, ¿cuánto caminaste en total? Bueno, eso lo vamos a trabajar ahorita con estos métodos. Vamos a ver el método del triángulo. Aquí los vectores los vamos a acomodar de cierta manera para que nosotros podamos crear un triángulo y poder nosotros ahí calcular lo que es el desplazamiento y lo que es la distancia. Ahorita con el ejemplo les voy a decir cuál es la diferencia. El vector resultante o la flecha que cierre nuestro triángulo lo vamos a representar con la letra R de resultante o como el desplazamiento de nuestro movimiento. Ok, vámonos al ejemplo para que ustedes vayan viendo. Aquí lo que ustedes van a hacer en la tarea es que ustedes van a utilizar una escala. Yo no puedo representar o no puedo dibujar en una libreta un vector de 60 metros, porque pues ahí está súper grande la escala. Lo que vamos a hacer es que cada 10 metros lo vamos a representar con 1 centímetro. Entonces ustedes en su libreta sí pueden trazar una línea de 6 centímetros que estaría representando pues un vector de 60 metros. Entonces imagínense esta situación. Una persona camina 60 metros al norte y luego camina 30 metros al oeste. Nos va a preguntar aquí cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió. ¿Ok? Siempre vamos a trabajar con el plano cartesiano y vamos a comenzar siempre desde el origen a trazar las rectas. Entonces fíjense que la primera recta, el primer vector, perdón, es hacia el norte. Entonces recuérdense que este es el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces yo voy a trazar un vector que represente estos 60 metros, pero lo voy a trazar con 6 centímetros. Entonces lo que van a hacer es dibujar una flecha que vaya desde el 0 hasta el 6, así como está aquí, con una flechita que vaya hacia el norte, que apunte hacia el norte, ¿ok? Ustedes van a trazarlo de 6 centímetros, pero ustedes le van a poner que ese es el vector de 60 metros. Y luego dice que esta persona caminó 30 metros al oeste. Entonces sería 30 metros. Usted no va a trazar los 30 metros, va a trazar 3 centímetros que represente los 30 metros. Ok. Y luego, ya que hayan ustedes trazado las flechas, de preferencia usen colores diferentes si tienen ahí al alcance de su mano colores o marcadores de colores diferentes, usen diferentes para cada flecha. Lo que vamos a hacer es, bueno, ya tengo mis 2 vectores. Vamos a trazar ahora el vector para cerrar este triángulo, que se forme un triángulo. Desde donde yo me quedé,
voy a trazar una flecha más hacia mi origen. O sea, me voy a regresar desde donde empecé. Fíjense lo que vamos a hacer. Para calcular, aquí me voy a adelantar. Para calcular el desplazamiento, bueno, primero vámonos con la distancia. Para calcular la distancia, ustedes van a sumar los caminitos que tuvieron que recorrer. En este caso, yo recorrí un camino de 60 metros y un caminito de 30 metros, ¿ok? Si yo sumo esos dos caminos, yo voy a encontrar la distancia. Imagínense que ustedes van caminando por unas calles, caminaron por una calle bien larga de 60 metros y luego caminaron por otra calle de 30 metros hacia la izquierda. Bueno, la distancia va a ser lo que caminé yo en total. Y el desplazamiento sería el caminito que se forma con el vector resultante. Ahora imagínense que ustedes siguieron este camino, 60 y 30, pero luego cuando se regresaron al inicio, regresaron por un atajo inclinado. Entonces a ese se le llama el desplazamiento, ¿ok? Al vector resultante. Entonces aquí le podemos poner que este es el vector R. Vamos a poner que este es el vector A mayúscula o minúscula, y este es el vector B. Entonces, es eso lo que vamos a estar trabajando con este tipo de ejercicios. Ahora, ¿cómo yo voy a calcular el vector resultante? Pues midiéndolo con la regla, ¿ok? Ustedes van a trazar aquí un vector de 6 centímetros, un vector de 3 centímetros, trazan el vector resultante y lo van a medir. En este caso, a ustedes les debe igual lo pueden hacer en su libreta para que lo comprueben. Este vector resultante, si ustedes hacen, claro, las rectas derechitas, debe de medir 6.7 centímetros, que multiplicado por 10, pues lo convertiríamos a metros. Entonces, así lo van a hacer. Con la regla van a medir el vector resultante y van a multiplicarlo por la escala para encontrar el desplazamiento final. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. Con confianza, pregunten. No, profe, ninguna. Perfecto. ¿Alguien más? Ahorita si nos queda tiempo, les voy a enseñar una aplicación para practicar. Bueno, vámonos con el método del polígono. Es igual que es muy parecido al del triángulo. Acá en el triángulo pues vamos a tener dos vectores y vamos a cerrar el triángulo con un tercer vector o el vector resultante. En el método del polígono pues va a ser lo mismo, vamos a tener que cerrar la figura, pero pues vamos a tener más de dos vectores iniciales. Por ejemplo, este ejercicio. Dice, una persona sale a correr desde su casa. Primero corre 350 metros al norte, luego 200 metros al este, luego 150 metros al sureste y por último 10 metros al sur. ¿Cuál fue la distancia total que recorrió? O sea, ¿cuál fue todo ese camino que recorrió? ¿Y cuál sería el desplazamiento si se regresara directo por un atajo a su casa? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Siempre vamos a empezar desde el origen. Vamos a trazar un vector para representar estos 350 metros, pues voy a usar 3 centímetros y medio, 3.5 centímetros. Eso es al norte. Acuérdense, norte, sur, este y oeste. Después, al este, recorre 200 metros, que yo lo voy a representar con una flecha que mida 2 centímetros. Ahí están mis 200 metros. Luego dice que al sureste, o sea, hacia abajo, en un ángulo de 45 grados, nos vamos a tratar de ir lo más inclinadito posible, lo más derechito. Aquí yo tengo mi siguiente vector, que es de 150 metros. Aquí yo lo trazaría de 1.5 centímetros. Y aquí le ponemos 150 metros. Y luego me dice que son 100 metros hacia el sur, o sea, hacia abajo. ¿Ok? Ese sería una línea de 1 centímetro para representar los 10 metros. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la distancia? Súmenle ahí ustedes, 350 más 200 más 150 más 100. ¿Cuál fue la distancia que recorrió esta persona? 800 metros. ¿Ok? 800. A ver, son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, caray, aquí le puse 9, ¿verdad? Se me hace que ahí lo edité mal. A ver, déjeme checo acá mis apuntes.
Sí, aquí lo anoté mal yo. Son 800 metros, ¿ok? Después, esa es la distancia que recorrió la persona. Después, vamos a calcular el desplazamiento, o sea, desde donde llegó hasta donde llegó. Si él se fuera por un atajo hacia su casa, estaríamos aquí trazando el vector resultante, perdón, que sería el vector resultante. Y si lo medimos, ahí estaría midiendo 3.33 centímetros. Y al multiplicarlo por 10, o bueno, más bien para volver a la escala original, pues serían 333 metros. Ahí está la respuesta del desplazamiento. ¿Ok? Aquí se me hace que me faltó también un 0. Aquí sería que cada centímetro va a representar 100 metros en el original. Y bueno, ustedes, aquí ya les puse lo que van a hacer de tarea. Igual les voy a mandar el documento de Word o el documento PDF con la tarea. Y ustedes van a hacer los siguientes 3 ejercicios. Un avión vuela hacia el norte a una velocidad de 90 metros sobre segundos. Aquí podemos poner que cada 10 metros sobre segundos yo lo voy a representar con 1 centímetro en nuestro plano. Y luego dice que hacia el este, que luego se mueve hacia el este a 20 metros sobre segundos. Ustedes van a hacer la gráfica y van a ponerme ahí cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento. Por acá, un perro sale en busca de su alimento para el día. Recorre 30 metros al norte, después 20 metros al este y por último 13 metros al suroeste, que ese ya sería inclinado. Ustedes van a trazar la gráfica y me van a decir cuál es la distancia que recorrió el perro y cuál sería el desplazamiento. Y por último, que sale una persona a trotar, que es muy parecido. 250 metros al este, 450 metros al norte, 150 al suroeste y 100 al sur. Ya ustedes hacen ahí la gráfica y me dicen el desplazamiento, la distancia del desplazamiento. ¿Ok? Bueno, déjenme compartirles una página que también ya les compartí el link. Les compartí el link en Classroom. Permítame tantito. Física 1. Ahí en Classroom les puse en Introducción a la Física, donde dice Unidad 1, un link que le puse vectores interactivo. Déjenme les comparto esta pantalla. Me dicen si lo pueden ver. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Pueden entrar a cualquiera de estos 3, pero de preferencia vamos a poner el de explorar en 2D porque nosotros estamos trabajando con 2 dimensiones, que es el eje X y el eje Y. Le damos clic aquí y fíjense que aquí tenemos nuestros vectores, vector A, vector B, vector C. Por ejemplo, y bueno, aquí tenemos el plano cartesiano lo podemos arrastrar así conforme a nuestra necesidad. Igual lo pueden utilizar para comprobar ahí sus tareas. Nada más que aquí la desventaja de esta página es que no puedo poner, por ejemplo, 3.5 o no puedo poner decimales, solamente enteros. Entonces imagínense que una persona sale a correr. Empezamos siempre del origen, arrastramos la flechita y corre 5 metros al norte. Después corre, vamos a ponerle, ya me quedan 10 minutitos. Corre 9 metros al este. Y luego, vamos a ponerla por acá, que corre... Ay, es que de repente como que no se mueve. Vamos a poner que corre otra vez hacia el norte 3 metros. O sea, cada centímetro son metros. ¿Ok? Si yo le pico aquí donde dice la suma, me va a marcar lo que sería el vector resultante. Yo nada más aquí lo muevo. Fíjense cómo, si lo pongo en el origen, es el resultante. Y le puedo poner aquí los valores y aquí nos aparece. Voy a mover este.
corrimos 5 metros al norte, 9 metros al este y otra vez 3 metros al norte. Si yo sumo esto, serían 9, 14, serían 17 metros que recorrió como distancia, pero su desplazamiento fue de 12 metros. Ese sería el vector resultante cuando le pico aquí a la suma. Entonces ustedes pueden utilizar esta página para ver o practicar esto de la suma de vectores, y pues que sea un poquito más interactivo. Por aquí también les podemos añadir lo que son los ángulos de inclinación, pero eso igual lo podemos ver bien, lo podemos ver después. La cuadrícula se la pueden poner o se la pueden quitar, ya dependiendo de ustedes. Y por acá, pues esos serían más vectores, ¿ok? Ya les dejo esa página pues para los que quieran practicar o los que quieran jugar ahí con vectores, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, sugerencia, alguna queja.